escuchar el grito resonante de libertad. Haga lo que haga, jamás pagaré lo que hiciste por mí. Por eso yo canto a ti, Señor. Hoy te quiero decir, oh mi Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios es viernes. Estamos en nuestra transmisión y iniciamos nuestra barra de fin de semana con este día, este programa. Es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa y haciendo iglesia aquí en familia. Idalia Castro. Axamadai. Ivette Castro. Jania Castro. Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo fue su semana? ¿Cómo seguimos? Yo espero que estés muy bien, que por sobre todas las cosas estés enfocado en que no son importantes las circunstancias, sino el fondo, el propósito. De esa manera, pues, vamos a empezar esta semana. No sé, como que siento algo diferente esta semana, como que, no sé, rara vez yo digo cosas así, pero siento que vamos a tocar muchas mentes, vamos a tocar muchos corazones a través de lo que enseñamos. Nos han escrito, nos han chateado, se han comunicado con nosotros varias personas de diferentes partes del continente, cosa que nos da mucho gusto. Y de España me contactaron hoy, cosa que me da aún más gusto que estemos atravesando gracias a la tecnología, pues el océano, ¿verdad? Y nos estén escuchando allá. Ya de por sí las cuestiones escritas, los blogs, las publicaciones las consultaban, pero también me dicen que nos están siguiendo en España. Así es que un saludo, un abrazo a los hermanos que están por allá en la península ibérica, de parte de la congregación cristiana Masada Adulam. Un abrazo. Ya cambiaré la cosa e iré por allá a probar fabada, no sé, jamón serrano, ¿qué otra cosa de por allá? Bueno, soy capaz, paella, ¿verdad? Soy capaz de ir hasta las Ramblas, ahí en Barcelona. Ahí nada más a checar, a platicar con los hermanos. Bueno, decía que es fin de semana, día del programa, gracias a Dios es viernes. Estamos en esta cuenta regresiva de aquí a la Pascua, que la celebramos el 28 de marzo. Y estamos dando una serie de explicaciones acerca de este tema que es muy importante y muy interesante, que son las fiestas santas de Dios. Así es que, pues prepárate, porque vamos a estar tocando todavía un poquito más de la introducción, a fin de que vayamos con el conteo regresivo, perdón, para el día de la Pascua. Entonces, pues prepárate, ponte cómodo, saca tu Biblia, saca tu cuaderno de anotaciones, sobre todo si no has escuchado sobre estos temas, si no has escuchado sobre este asunto de las fiestas santas de Dios, porque a mí lo que me sorprende no es que mucha gente no lo sepa. Me agrada en sobremanera poder ilustrar y enseñar acerca del asunto, pero lo que me sorprende es que durante tantos años mucha gente pues lo ignoraba. Y desgraciadamente le damos énfasis a otras cosas. Te damos nuestros medios de comunicación para que hagas contacto y podamos seguir aún fuera de tiempo platicando, charlando sobre el tema, inclusive ahí polemizando, si es que te gusta ahí, por ejemplo, el debate. Con citas en la mano podemos tener varias conversaciones al asunto. Te damos nuestras redes. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes los medios para que nos contactes. Esperamos tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas, lo que tú quieras. Esta congregación siempre se enriquece con los comentarios e inclusive con las
pues oposiciones a los comentarios, porque también está bueno ahí debatir un poquito, exponer los puntos con alguien que quizá todavía no está tan de acuerdo. Pero recuerda una cosa, aquí en la comunidad cristiana Masada Ulam, lo que tratamos de hacer es compartirte el evangelio, y sobre todo tenemos esta conciencia de hacerlo de manera lo más apegada a la Biblia posible, no a una ideología, no a una denominación, no a un movimiento religioso, sino específicamente con referencia a la Biblia, nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios. Y si podemos hacerlo divertido y de forma práctica, qué mejor, porque esos conocimientos, esa nueva información que adquieres te va a acercar más a Dios, vas a entender más cómo funciona el corazón, la mente y el propósito de Dios. Y automáticamente eso te va a evitar cometer muchos desaguisados por ahí en tu vida. A veces yo a esta edad, tengo 51 años, digo, de haberlo sabido hace unos cuantos años me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Pero bueno, hablemos de la esperanza segura para toda la humanidad. La esperanza segura para toda la humanidad, es decir, las fiestas santas de Dios. Todos los países, amado, todos los países tienen sus fiestas patrias. En el caso de aquí de México, nosotros festejamos, ¿verdad?, la independencia de México, pues el 16 de septiembre. Bueno, en realidad la noche del 15 para el 16, ¿verdad? También tenemos otras celebraciones importantes, como por ejemplo el 24 de febrero que acaba de pasar apenas hace unos días, que es la celebración de la bandera, el Día de la Bandera. Tenemos también por ahí el 5 de febrero, que es el aniversario de la última constitución, la carta política, la carta magna que nos rige aquí en nuestro país. Y así todos los países tienen sus fiestas patrias, es decir, tienen fechas de recordatorios de importantes acontecimientos en la historia de cada nación. Por ejemplo, otro 4 de julio, ¿verdad?, en Estados Unidos, el Día de la Independencia, y así cada nación tiene su fecha. Ahora, ¿qué es lo que provocan estos recordatorios, estas fechas anuales? Una continuidad entre el pasado y el futuro. Es decir, si nosotros no recordáramos estas fechas como el 16 de septiembre, como el 24 de febrero, como el 5 de febrero, como el 5 de mayo, la batalla de Puebla, que me da risa que en Estados Unidos creen que ese es el día de la independencia de México, cuando en realidad es el día que se celebra la batalla de Puebla. Y oía la anécdota, que esto lo creen ellos así porque hace varios años, cuando empezaron a hacer esta fiesta allá en Estados Unidos, pues eran puro poblano. Y como no hablaban español, pues creyeron que ese era el Día de la Independencia. Y es una de las fiestas allá en Estados Unidos que reconocen como fiesta mexicana, ¿verdad? Pero bueno, si no recordáramos estas fiestas, no podríamos tener una conexión, un recordatorio de estas cosas que ocurrieron, que son muy, muy importantes en el futuro. Las nuevas generaciones no lo sabrían y desde luego olvidarían no solo la fecha, sino la importancia del evento citado. Los ciudadanos, por lo general, pueden explicar cuando menos algunos aspectos significativos de estas celebraciones. Aquí en México, te decía, por ejemplo, cuando hablamos de independencia, automáticamente ligamos el pensamiento a Miguel Hidalgo y Costilla, a José María Morelos y Pavón. Si hablamos de Sudamérica, podemos hablar de Simón Bolívar, el gran libertador. Podemos hablar de José de San Martín. En Estados Unidos podemos hablar de George Washington. Siempre asociamos, ¿verdad?, algunos aspectos, algunas personas y significados especiales de tales celebraciones. Pero no obstante, amado, paradójicamente, o sea, parece como cuestión increíble de creer, las mismas personas, los mismos ciudadanos, y me refiero a inclusive los mismos ciudadanos que conocen de Dios, que creen en Dios, que llevan cierto tiempo en el Evangelio, que leen la Biblia, entienden muy poco acerca de las fiestas en las que puedes honrar a Dios, adorar a Dios, y que también tienen una conexión entre el pasado y el futuro. Algunos otros celebran otras fiestas pasando por alto tranquilamente el verdadero origen espiritual de
estas fiestas, la práctica espiritual de estas fiestas. Mira, como resultado la gente generalmente supone que las festividades, por ejemplo, aquí en el norte de la República sí he visto que la celebran un poco, pero sobre todo en Estados Unidos, la fiesta de la Pascua Florida. Ya sabes, en esa en donde van a buscar los huevitos pintados y que pone el conejo de Pascua y no sé qué tanto rollo. Y celebran, por ejemplo, esta cuestión de la primavera de este sentido, que bueno, te digo, es una paradoja porque un conejo no pone huevos. Pero bueno, y lo celebran mucho. Por ejemplo, aquí en México y todo lo que es la cuestión latinoamericana, ibérica, hablando con nuestros amigos allá en España, celebran mucho la Cuaresma, ¿verdad? Hacen de todo antes, pero llega el miércoles de ceniza, ay, se dan golpes de pecho y toda la cosa. Bueno, la Navidad es otra de las celebraciones que aparentemente son festividades que tienen que ver con Dios, y muchas son representaciones de temas bíblicos según ellos. Pero fíjate que en ninguna parte de la Biblia se encuentra mandamiento alguno acerca de esas celebraciones. Tampoco se menciona que la iglesia haya guardado ese tipo de fiestas. ¿Te imaginas a Pedro buscando huevitos de Pascua? ¿Te imaginas no sé, se me ocurre a Timoteo, ahí yéndose adelante de la sinagoga a ponerle la cruz de la ceniza? ¿Te imaginas no sé? Y esto es algo increíble, pero la gente cree que la Navidad se celebra desde tiempo ancestral, tiempo casi inmediatamente después de que Jesús murió, y no es así. En ninguna parte se encuentra mandamiento alguno sobre la observancia de tales celebraciones. Tampoco los apóstoles, la iglesia primitiva, las guardó. Pero fíjate que por otro lado, Dios sí ordena que se celebren varias fiestas. Para todos los detractores y que ahorita mismo ya están preparando la Semana Santa, perdónenme, pero estamos equivocados de origen, porque para empezar, Jesús ni siquiera murió viernes. ¿Qué? Sí, yo sé que ahorita más de uno se quedó con ojos de huevo cocido, o medio cocido quizá, pero Jesús no murió viernes. Y nunca en ningún lado vas a encontrar en la Biblia siquiera una sugerencia a celebrarlo como lo hacemos, o como la religión tradicional, ¿verdad? Que la visita de las 7 casas, aunque ahorita creo que ya casi nadie lo hace, menos ahorita que estamos en pandemia, ¿verdad? Pero hay fiestas que Dios sí ordena que se celebren, aunque te decía que mi grado de expectación es que para muchos son casi desconocidas. Algunas personas se dan cuenta que en la Biblia se mencionan ciertas fiestas santas, pero solo unos pocos pueden nombrar algunas de ellas o explicar su significado. Por ejemplo, creen que estas fiestas que te voy a mencionar en un momento eran parte del antiguo pueblo de Israel, y que por ser del pueblo de Israel y estar escritas muchas de ellas en el Antiguo Testamento, ya fueron abolidas después de la crucifixión de Cristo. Estas personas, y desgraciadamente muchos cristianos, suponen que tales fiestas simplemente eran sombras que apuntaban hacia Cristo, que Él vivió, que Él celebró y que Él cumplió hace 2000 años aproximadamente. Pero estas mismas personas creen que al ya haber sido cumplidas, según ellos, ya están abolidas, ya no se tienen que celebrar, ya no se tienen que hacer porque Cristo ya nació, vivió, murió y resucitó. La mayoría piensa que estas fiestas bíblicas no son más que reliquias históricas en un mundo que actualmente, y perdón lo que voy a decir, me duele en el corazón, pero inclusive en el cristianismo hay cosas que en la Biblia creemos que tienen poca importancia. Una de ellas son las fiestas santas de Dios. Por extraño que parezca, amigos, la Biblia contradice estos conceptos tan comunes. Si estamos dispuestos a estudiar la Biblia con imparcialidad,
Escucha la palabra imparcialidad, es decir, que no te inclines hacia ningún lado, que no tengas ideas preconcebidas, que no dejes que la tradición, la culturización, la idiosincrasia e inclusive el ámbito familiar te influyan, y puedes agarrar la Biblia y decir, bueno, vamos a ver qué dice y vamos a entender lo que dice, sin dejar que, por ejemplo, el comentario de mi abuelita o aquello que me enseñaron cuando yo era chiquito, nada de eso se involucre en tu estudio. Si tú puedes hacer eso, si estás dispuesto a estudiar la Biblia con imparcialidad, vamos a ver que Dios no aprueba las festividades tradicionales del calendario, comillas, cristiano. Para sorpresa de muchos, el Nuevo Testamento nos muestra que Jesús guardaba estas fiestas y que aún después de muerto, muchas décadas después de su sepultura y resurrección, sus discípulos seguían su ejemplo y continuaban celebrándolas. Así es que si crees que esto es cuestión del Antiguo Testamento, que solo estaban señalando hacia el pueblo de Israel y ya no tenían cumplimiento porque ya Cristo nació, las cumplió, no, estas fiestas son algunas cuestiones que llamamos de repente en escatología y sobre todo en el ministerio profético, son promesas, profecías de doble cumplimiento. Tuvieron un cumplimiento cuando se cumplieron en Cristo, pero muchas de ellas todavía no se han cumplido tampoco. Son 7 fiestas que ya desde el programa pasado estuvimos pues exponiendo un poco. No te preocupes, voy a tomar a partir de el siguiente programa un programa especial para hablar de cada una de ellas. Las enseñanzas de los apóstoles después de que Cristo murió y resucitó son diferentes de lo que la mayoría de la gente supone. Sí, aún en la iglesia tradicional, ahí de repente te dicen, como Pablo dijo, como Pedro dijo, porque la Biblia dice, no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. No dice eso la Biblia. No dice eso la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Son presuposiciones que hacemos la gente porque alguien las dijo y las van trasladando. Las enseñanzas de la Biblia revelan a Dios, y un Dios cuyo deseo y propósito es que todos los cristianos, todos los creyentes celebren estas fiestas. Y hay una razón sumamente importante. Número 1, ¿por qué las debes de conocer? Y número 2, ¿por qué las debes de celebrar? La razón más potente, más de peso, más importante, el quid del asunto, ahora sí que la piedra angular de este asunto es que estas fiestas nos revelan algo impresionante. Dios quiere que las celebremos porque quiere que conozcamos nuestro potencial como ser humano. Es decir, te lo voy a explicar de esta manera. Piensa en matemáticas. Tú tienes un 4 y tienes un exponente arriba que es un 2. ¿Cómo se leería? 4 al cuadrado. En papel es un 4 con un exponente 2. Pero en realidad cuando sabes matemáticas, sabes que ese es el número, está representando al número 16. Ese número 2 nos dice que hay que potencializar 2 veces el mismo número. Entonces, 4 por 4, 16. Cuando yo te hablo de potencial humano, te estoy diciendo que estas fiestas van a apuntar lo que tú debes de convertirte, de hacer. Estas fiestas nos hablan de la capacidad que Dios nos ha dotado como seres humanos individuales, pero también como humanidad, para ir creciendo, como dice la propia Escritura, de gloria en gloria y de poder en poder. Pero si no conoces los puntos, si no conoces la potencialización, si no conoces las posibilidades de que puedas llevar a cabo esta potencialización de ti mismo, pues ahora sí que, como decía mi abuelita, no vas a pasar de perico perro. Dios quiere y Dios anhela
en su propósito hacia la humanidad y en su propósito individual de cada uno de nosotros, que crezcamos sobre todo en un ámbito espiritual, en un ámbito al prepararnos de esta carne física, material, egoísta, ambiciosa, hipócrita, etcétera, etcétera, que a veces nos comportamos, a llegar a la meta en ser aquellos seres que Él diseñó para formar parte de su familia. Además, estas fiestas son un recordatorio anual, y repito anual, porque por ejemplo mucha gente celebra la Pascua, lo que es la Santa Cena, cada que les pega la gana, y la Biblia dice que no, la Biblia dice que es anual. ¿Qué nos recuerdan estas 7 fiestas? Son 7, cada una con una celebración al año. Nos van a recordar el plan de salvación diseñado por Dios para la humanidad. El plan de salvación que ha ideado Dios en lo individual y en lo general para toda la humanidad. Dios nos revela entonces, amados, el gran propósito con el cual puso al hombre en la tierra. Esas preguntas de quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, solo pueden ser respondidas satisfactoriamente si tú lees, estudias y sobre todo comprendes la palabra de Dios. Dios nos va a revelar su propósito a través de las fiestas, a través del conocimiento que la Biblia nos revela acerca de nuestro potencial, y además nos dice no solo tú puedes ser esto, tú puedes ser aquello, sino además nos dice cómo alcanzarlo. Por ejemplo, en el libro de los Salmos encontramos un precepto fundamental. El Salmo 111:10, que dice lo mismo que el 1:7, es esto. Y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e impotente. ¿En qué? Imponente, perdón. Ay, Dios. Otra vez. Y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ojo, tú dices, pues solo son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están englobando un montón de cosas. ¿Sale? Y muchos dicen, no, es que ya son solo 2. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y amarás a tu prójimo como tú mismo. Ahí están resumidos los 10. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Ahí está el primero, y el segundo que mencionó Jesús, están resumidos los otros 6 que tienen que ver con nuestro desenvolvimiento y socialización con todas las personas. Pero, de acuerdo al Salmo 111:10, por lo consiguiente, la celebración de estas fiestas santas proporcionan la clave que le da sentido a la existencia humana, porque entonces nos permite entender el maravilloso plan de Dios que tiene para el futuro de la humanidad. Las fiestas que Dios ha ordenado ocurren en 3 épocas del año. En estas épocas, estas épocas corresponden a las cosechas temprana y tardía de la primavera y a la cosecha temprana del otoño en la tierra del Israel bíblico. ¡Ojo! Todas las profecías apuntan a Israel. El que te diga, no, Dios tiene una profecía que apunta a México. ¿Sabes qué? Yo pondría en tela de juicio eso. Todas las profecías, todos los calendarios proféticos, todos los eventos tienen como brújula, como punto neurálgico, como centro de toda actividad la tierra de Israel. ¿Sale? Digo, para que no se nos olvide que la Biblia está escrita originalmente en hebreo, arameo y griego, no en latín, como dicen los católicos, no en español como a veces creemos. El original, hebreo, arameo y griego, y estas 3 cuestiones se conjuntan en el tiempo y espacio de la tierra de Israel, del Israel bíblico.
Estas fiestas simbolizan las diferentes etapas de la cosecha espiritual por medio de la cual Dios dará vida eterna a la humanidad. Repito, estas fiestas, estas 7 fiestas que se celebran sobre todo en la cosecha temprana y tardía de la primavera y en la cosecha temprana de otoño, nos van a apuntar hacia el trasfondo de la cosecha espiritual. Por eso están relacionadas con el tiempo de la cosecha, ¿sí? Para que tú las relaciones mentalmente. Sabes que te tocaba cegar el trigo, sabes que te tocaba cegar esto o lo otro, porque entonces ya el mismo hecho de que fueran en esas celebraciones, en esos tiempos, en esas épocas, ibas a asociar esta cosecha espiritual con la que Dios quiere darle vida eterna a la humanidad. Jesús se refiere a estas cosechas de esta manera en Juan 4, 35 al 38. ¿No dicen ustedes, todavía falta 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el segador como el sembrador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. De tal manera, amados, que cuando celebramos estas fiestas, nos van a servir como recordatorios perpetuos de cómo se dispone Dios a traer vida eterna al hombre. Por ejemplo, pensemos, en la Pascua, ¿qué nos recuerda? Y lo voy a decir rápidamente, aunque voy a tomarme el tiempo en cada programa para irlo describiendo. Pero la Pascua, cada año que yo la celebre, me va a recordar el sacrificio inmenso del Señor Jesucristo. Me va a recordar el hecho de que al igual que en su tiempo libró al pueblo de Israel del yugo de los egipcios, me va a mí a librar del yugo del pecado, pero también del yugo de la muerte. Me recuerda la fiesta de los panes sin levadura, que tengo que ir sacando la levadura de mi casa, la hipocresía, el egoísmo, la idolatría, la tradición, todo eso que a Dios no lo agrada. Cuando hablo, por ejemplo, de la fiesta del Pentecostés, recuerdo que no estoy solo, recuerdo que el Espíritu Santo me va a ayudar. Y si yo quiero inclusive hacer primicia, a ser arrebatado en el tiempo en donde Dios se manifieste secretamente y se lleve a su pueblo, mientras aquí en la tierra van a estar surgiendo todas esas calamidades que nos narra los sellos del Apocalipsis a partir del 5 en adelante. Y así cada una de las fiestas. Ahora, aunque las decisiones y hechos del hombre le han apartado constantemente de Dios y han producido suficiente muerte y sufrimiento, nuestro Creador, no obstante, nos sigue recordando cada año que sus promesas, que su plan es eterno y es indefectiblemente que se cumple, es decir, no hay nada que mueva el plan. No es como tú y yo, que a veces le queremos premiar al hijo, pero de repente se portó mal y decimos, no, ya no te lo mereces. Mira qué bueno es Dios, que a veces, a pesar de que ahorita somos tan tontos y tan locos en el mundo, que aprobamos leyes que dicen que el aborto ya no es ilegal, legalizamos la marihuana, que ponemos personas como mesías y como guías y tenemos toda la fe. A mí me da risa en las redes sociales cómo se pelea la gente por políticos que ni los conocen y ni les importan, cuando deberíamos de poner nuestras manos en Dios. Sí, con cosas más del país. ¿Sabes cómo puedes cumplir? Ve y vota por el que tú quieras, pero haz ejercer tu derecho como ciudadano, no nada más te estés quejando. Dios, a pesar de todo lo que hacemos para poner a este mundo peor, no cambia su plan. Gracias a Dios, porque si no muchos de nosotros ya no seríamos merecedores de ello. Las fiestas bíblicas, entonces, amado, nos revelan progresivamente el plan divino para la humanidad y nos dan totalmente la explicación de cómo va a establecer Dios su reino en la tierra. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Amén. Esas son las buenas noticias.
Ese es el Evangelio. Marcos 1, 14 y 15 dice: Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Gloria a Dios. El plan que Dios tiene para dar vida eterna a los hombres ha existido, amados, desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, como lo dice Mateo 25, verso 34. Entonces diría el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Gloria a Dios. Las fiestas santas nos enseñan cómo va a ser ese extraordinario plan. Recuerda, este plan no es nuevo, no se me ocurrió a mí, no lo inventé yo. Este plan está escrito desde antes de la fundación del mundo. Con estas hermosas palabras, el apóstol Pablo resumió la profundidad de los designios de Dios. Él nos dice en Efesios 1, del 9 al 11, nos ha hecho conocer su voluntad secreta, o sea, el plan que Él mismo se había propuesto llevar a cabo, según este plan que se cumplirá fielmente a su debido tiempo. Dios va a unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Dios nos había escogido de antemano para que por nuestra unión con Cristo recibiéramos nuestra parte en su herencia. Las fiestas santas, amados, ordenadas en la Biblia, nos ayudan a entender este plan maestro, el propósito mismo de Dios, y nos explican cómo y por qué venimos a ser su pueblo. Nota la descripción de este futuro que no alcanzamos a comprender que nos espera, que está descrito en Apocalipsis 21:3. Dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Paso a paso, las fiestas de Dios, las fiestas santas de Dios, estas 7 fiestas, nos muestran cómo este hermoso cuadro que hasta ahorita solo lo leemos se hará realidad. En el capítulo 23 del libro de Levítico encontramos una lista de estas fiestas que Dios ha establecido. Después de hablar acerca del Shabbat, que ya hemos dicho muchas veces y enseñado muchas veces que Shabbat no es sábado, Shabbat significa día de reposo, y había semanas en donde tocaba, por ejemplo, la semana que muere Jesús, tocaba el Shabbat semanal, que es viernes a partir de las 6 de la tarde a sábado a las 6 de la tarde, pero el día que muere Jesús muere un miércoles. Y ahí dice la Biblia, estuvo colgado desde las 12, murió a las 3, tenían que bajarlo rápido antes de las 6, porque empezaba el Shabbat de la fiesta. Ese día cayó en fiesta, al siguiente día. Ya lo explicamos en la fecha, en la enseñanza del calendario hebreo. Voy a volverlo a subir porque muchos me dicen que no lo pudieron checar, pero lo vamos a volver a subir. Entonces, después de que en este capítulo 23 del Levítico Dios habla de cómo guardar el Shabbat, cómo guardar el día de reposo semanal, se describen las prácticas especiales con nombres poco comunes, como la fiesta de los panes y levadura, como el día de la expiación, como la fiesta de los tabernáculos. Y al ordenar la celebración de estas fiestas, Dios le dice a Moisés que haga saber al pueblo que estas son fiestas solemnes. Levítico 23, verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en su tiempo. Y el 37 nos dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda
encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Amado, la Biblia nos muestra que a su debido tiempo Dios nos enseñará a todo el mundo, y repito, a todo el mundo, a guardar estas fiestas. Fíjate lo que dice el libro del profeta Zacarías acerca de estas fiestas, capítulo 14, del verso 16 al 19. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Es decir, Dios ahorita nos está revelando desde hace un tiempo, gracias a Dios. Tenemos varios años de celebrar las fiestas aquí en la congregación. En Masada Ulam tenemos ya algunos años de celebrarlas. Pero fíjate que va a llegar el momento en que va a ser obligatorio. Y que no, que yo no quiero ir, que no la quiero celebrar. Está bien, no va a haber agua. No va a haber agua para tu nación, no va a haber agua para Egipto, es decir, para todos los que no son aún parte del pueblo de Dios. ¿Sale? Amado, en esta serie de enseñanzas podrás aprender acerca de este propósito que Dios tiene al instituir estas fiestas santas, pero también podrás aprender la maravillosa esperanza que encierran todas estas para la humanidad. ¿Has visto cómo se ha degenerado el mundo? ¿Has visto cómo vamos de tropiezo en tropiezo, vamos dando tumbos, dando traspiés como humanidad? Nada más y nada menos en mi país quieren regresar al carbón y al petróleo, cuando todo el mundo apunta a energías limpias. Eso se me hace un retroceso increíble, pero imagínate el retroceso espiritual. Ahorita defendemos a los animales y prohibido matar animales, prohibido ensuciar, prohibido ciertas cosas, pero legalizamos el matar a un ser humano, aún desde el vientre. Estamos llegando a los tiempos que describió Isaías, a los tiempos que dice la Biblia de Lot y de Noé. La situación en el mundo está casi igual, pero gracias a Dios, porque cuando tú comprendes el funcionamiento de las fiestas, que simbolizan, que requieren de tu vida, para que vayas en una etapa formativa hasta llegar a ser aquello que Dios un día tuvo en su mente y en su corazón para darte vida, entonces, sabes, ahora sí que como dirían los taxistas aquí en la Ciudad de México, sabes para dónde agarrar, sabes a dónde dirigirte, sabes qué tienes que hacer. Mi nombre es Israel Chapa. Próximo domingo estaremos enseñando acerca de la Pascua, como decíamos hace un momento, y de ahí cada uno de los programas nos vamos a estar dirigiendo directamente a cada una de las fiestas. En el caso de la Pascua, inmediatamente después de su celebración, sigue también la fiesta de los panes sin levadura. Así es que 28 de marzo, celebración de la Pascua, e inmediatamente el lunes arrancamos con la fiesta de los panes sin levadura. No te pierdas los siguientes programas porque vamos a estar explicando la simbología, el funcionamiento, el propósito y en lo individual qué es lo que tienes que hacer. Y recuerda, son fiestas anuales, no cada que tú quieras ni cada que se te ocurra, porque tienen un propósito. ¿Qué tal anhelas tu cumpleaños? ¿Qué tal anhelan los niños sus fiestas cada año? ¿Verdad que no sería lo mismo que se celebraran cada tercer día? Bueno, mi nombre es Israel Chapa, esto fue Gracias a Dios es Viernes y seguiremos hablando todavía
de esta serie de las fiestas santas de Dios. Pero mañana también tenemos un temazo para respondiendo a los jóvenes. Para estos chavos que no sé qué traen en la cabeza, porque otra vez me dicen, ¿y de qué va a tratar? Y otra vez hablé del amor. Ándele pues, vamos a hablar entonces cómo debemos de entender el amor. ¿Cómo debemos de entender el amor? Va a estar bueno el tema, porque ya hay unos que hasta se andan queriendo casar. Que Dios te bendiga. También estuvieron esta noche Axamadai Y Bet Castro. Jania Castro. y Dalia Castro. Que el Señor te bendiga, te guarde, descansa. Y mañana, ¿cómo debemos de entender el amor, chavos? 8 de la noche. Bendiciones. Shalom.